Hoy les quiero compartir la cultura de innovación de Amazon. Me queda claro que no es la mejor, no es la única, es la que nosotros usamos y me pareció que era una oportunidad de compartirlo para que vean qué cosas se pueden usar en sus emprendimientos. La charla la voy a dar en castellano. Algunas de las cosas van a ver que están en inglés, no se preocupen, voy a traducir todo. Cualquier cosa trataré de traducirlo lo más rápido posible. Entonces voy a empezar primero con la misión de Amazon. Amazon dice, nuestra misión es ser la empresa centrada en el cliente sobre la empresa más centrada en el cliente sobre la faz de la Tierra. Es interesante porque se fijan digamos, la misión habla del cliente en el centro, que de alguna forma era lo que decía Pamela recién, ¿no? Hablaba de entender lo que los clientes quieren. Bueno, justamente, nuestra misión es ser la empresa que se centra en los clientes. Ahora, si ustedes se fijan, en esa descripción en ningún lugar está la palabra innovación. ¿Y cómo puede ser que una empresa que en su misión en ningún lado diga innovación, sin embargo haya creado drones que reparten cosas, Amazon Web Services, Amazon Prime y todo eso? Entonces, primero les voy a hacer una pregunta. Me queda claro que no los puedo escuchar, de hecho presentar así es dificilísimo, pero que se imaginen qué porcentaje de la organización de Amazon a nivel global se dedica a la innovación. Bueno, mientras se imaginan eso, ahora les digo, nosotros tenemos 0 personas dedicadas a la innovación. ¿Por qué? Porque tenemos una visión, una misión que dice, nos tenemos que enfocar en el cliente. Y si nosotros entendemos un requerimiento del cliente, tenemos que salir a inventar para atrás cómo resolvemos eso que el cliente requiere. Entonces, si o inventamos a su nombre, pero lo que sea necesario es que tenemos que entender y hacer todo desde ahí. Si miramos la definición de Jeff Bezos, el padre fundador de Amazon, ¿cuál es la definición de innovación? La voy a leer porque me parece muy interesante. Dice, Jeff Bezos plantea que la innovación puede venir de muchísimas formas y escalas, que las más radicales y transformadoras suelen ser aquellas que empoderan a otras a liberar su creatividad para seguir sus sueños. Es interesante, si se fijan, todas las empresas que publican en bolsa, todas una vez al año al menos hacen una carta que se la escriben a sus accionistas. Esa carta describen, bueno, cómo viene el negocio y además dicen que ese viene a futuro. Esto que les estoy poniendo acá es en 1997. Acá Jeff Bezos presenta su visión de lo que va a hacer, su primer carta, y es interesante porque introduce el concepto de día 1, del que voy a hablar ahora mucho. A partir de acá, a partir del 97, todas las cartas de todos los años siempre fueron acompañadas por esta primera carta. De hecho, a mí cuando me contrataron en Amazon, lo primero que me mandaron fue esta carta para leer. Porque es interesantísimo entender ya esa visión centrada en el cliente. La visión día 1. ¿Qué es una visión día 1? Una visión día 1 dice, tenés que estar desde el primer día, cuando vos empezás tu startup, ¿qué es lo que primero pensás? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué te centrás? Bueno, nosotros en el cliente. Ahora, cuando te sentás en el cliente, lo siguiente que tenés que hacer es saber que cuando empezás a crecer, empezás a meter procesos, ¿no? Entonces, una cosa que suele pasar es que empezás a tener una resistencia, empezás como a frenarte, empezás a poner proxies, pues empezás a poner atajos intermediarios, algo que de alguna forma te ayuda mucho a ordenarte, pero existe el riesgo de que el proceso empiece a ganar por sobre el interés del cliente. Entonces, como empresa día 1, todo el rato tenés que estar mirando tus procesos y decir, a ver, ¿estoy cumpliendo con la promesa del cliente? ¿Sigo con ese sueño del cliente? Ahora, una vez que estoy con esa protección, lo siguiente que estoy mirando es, ¿estoy ejecutando a la velocidad correcta? La charla anterior, el Endeavor anterior, se habló muchísimo sobre la importancia de la velocidad. Bueno, una empresa día 1 tiene que entender que tiene que estar tomando decisiones todo el rato y tiene que estar ejecutando a altísima velocidad. Para ejecutar a altísima velocidad tenés que saber que no vas a tener toda la información. Si esperás a tener en una decisión reversible el 90% de la información, va a ser tarde. Entonces, ¿cuál es la magia? Saber que en las decisiones reversibles, saber esperar al 70% y tomar la decisión. Y saber que no hay que tener miedo a cometer errores. Te vas a equivocar. Entonces, si vos te equivocás rápido y te cuesta poco y cambiás, iterás, inmediatamente te acercás al cliente, entendés lo que pasa y mejorás. Empresa día 1, siempre centrada en el cliente. Ahora, ¿cómo es esto de la cultura de la innovación? La cultura de la innovación, como les decía recién, y van a ver que la palabra cliente va a aparecer a todos lados, es ponerse en el lugar del cliente, tenerlo en la mente y todo el rato pensar en ellos. Y lo segundo es una frase que me encanta, que dice, estamos obstinados con la visión, pero flexibles en los derechos, en los detalles. Entonces estamos obsesionados con la visión, o sea, sabemos hacia dónde queremos ir, pero también tenemos muy claro que hay detalles que vamos a tener que ir ajustando, tenemos que ser flexibles en eso. Tenemos que tener una mentalidad inventiva, de vuelta a este tema de que hablaba de experimentar, tener la capacidad de equivocarnos, tener la capacidad de cometer errores. Y por último, por supuesto, la voluntad de ser malentendidos. O sea, cuando vos agarrás y lanzás algo, lo que puede pasar es que digan, pero estos están locos.
Bueno, hay que saber que durante bastante tiempo va a pasar eso cuando estás innovando. Entonces, mientras estés centrado en el cliente, va a estar bien que la gente quizás no te entienda. Somos una empresa de ingeniería y alguien, alguna vez, algún loco o loca dentro de la estructura dijo, a ver, vamos a hacer una fórmula de qué es lo que está funcionando en Amazon. Y escribió esta fórmula. No es perfecta, pero me encanta. El concepto dice, está la organización multiplicado por la arquitectura. No se preocupe que ahora voy a explicar cada término que es. Y todo esto elevado a los mecanismos y la cultura. Eso quiere decir que es clave y necesitas organización y cultura. Y además lo que te va a dar la velocidad son los mecanismos y la cultura. ¿Qué son los mecanismos? Bueno, recién les decía que es importantísimo estar con el cliente en el centro, que necesitas tener algo que sea repetible, algo que sea medible, y entonces empezás a meter cosas que te permitan que eso suceda. Las buenas intenciones son maravillosas. Vos te fijás, hay una anécdota que cuenta que eh, hablando con la gente estaba claro que las intenciones eran claras, de que querían que las cosas funcionen bien, pero andaban mal. Entonces dijeron, bueno, tenemos que introducir procesos. Bueno, esos son los que nosotros llamamos mecanismos. Uno de los mecanismos más importantes, y que les voy a contar hoy en detalle, se llama working backwards, de trabajar para atrás. ¿Qué quiere decir? Me siento, entiendo lo que el cliente necesita, me doy vuelta y salgo a mirar en la organización cuáles son todas esas cosas que tengo que cambiar para que funcione bien. Entonces, otras dos cosas más que les cuento de mecanismos rápidamente, como para que se imaginen a qué me refiero. Amazon tomó una cosa que está muy buena que se llama Andon Core de Toyota. Toyota tiene un proceso en donde una persona, un operario, puede tener una línea entera de producción con solo tirar una palanca si siente que algo está muy mal. Bueno, nosotros introdujimos el equivalente en que una persona puede tirar de una palanca, no física pero virtual, y puede decir, esto no está funcionando bien, entonces que se deje de vender y que todos nos enfoquemos en resolverlo. A la vez, un sistema de corrección de errores. Es clave tener herramientas para estar corrigiendo constantemente aquellas cosas que hacemos bien y aquellas cosas que hacemos mal. Entonces, las cosas que hacemos mal tenemos que decir en qué nos equivocamos, qué impactó, qué costo tiene, quién no lo vio bien, cómo fue y qué vamos a hacer distinto para no cometer el mismo error de nuevo. Entonces, ahora sí, permítanme entrar en detalle en este proceso que les contaba recién que se llama Working Backwards. A mí lo que me gusta es que es una de las cosas más singulares de Amazon. Lo primero que dice es, bueno, para empezar a trabajar hay 5 preguntas que si no las contestás, ni empeces. Y en orden. La primera es quién es el cliente. Se sorprenderán, parte de mi trabajo es juntarme constantemente con emprendedores y entender cuáles son sus desafíos. Y una de las primeras charlas es, bueno, ¿quién es tu cliente? Bueno, esa charla, ¿quién es el cliente? Es poderosísima y muy importante. La tenés que poder describir en detalle, exactamente quién te va a comprar. Una vez que pudiste describirlo, tenés que decir exactamente cuál es el problema que tiene. O sea, ¿qué es eso que realmente es importante resolver? Inmediatamente tenés que decir, bueno, ¿y esto por qué le va a traer un beneficio? Una vez que pudiste resolver eso, y es importante no ir a la siguiente hasta no tener resuelto esto, ahí sí decís, bueno, ok, ¿cómo sé que esto que estoy diciendo lo sé de verdad? ¿Qué herramientas tengo que apoyen esta idea? Entonces empiezo a mirar si realmente hay documentación o si es un poco nuestra imaginación, ¿no? Entonces busco datos cuantitativos, cualitativos, anécdotas, y con todo eso digo, bueno, ahora estoy listo. Entonces, ¿me pongo a programar? No. Ahora viene el siguiente paso en el programa, en el sistema de Working Backwards. Tengo que escribir qué es la experiencia. ¿Está bien? Entonces, hacemos un ejercicio que es el siguiente. Cerramos los ojos, no literalmente, y viajamos al futuro. Nos imaginamos mentalmente el día que lanzamos el producto. En realidad, el día que queremos lanzar el producto. Y escribimos el anuncio de prensa. Decimos, bueno, el press release. Este comunicado de prensa describe en detalle el producto que van a lanzar. Entonces dicen, bueno, nosotros, Amazon en el mundo, quiere y describen en detalle cómo va a ser, a quién va a ser, y ahí se describe el producto general, pero con el detalle propio de un comunicado de prensa. Imagínense, estoy en el futuro, pero lo escribo. Y acá me detengo un segundo y les quiero compartir algo. Yo me sumé a Amazon hace 1 año y medio. Cuando llegué me encontré con algo que no podía creer. Resulta que las decisiones difíciles no se toman con un PowerPoint. No es un PowerPoint que la gente presenta, sino que tenemos una cosa que se llama narrativa. Es una cosa increíble. La persona que quiere liderar esta decisión se toma el trabajo días y días y días de escribir un documento de 6 hojas. Un documento de 6 hojas que no puede tener ni tablas ni imágenes, y eso ya lo vuelve muy difícil. Pero además casi no tiene adjetivos. Lo importante, hay datos. Y uno tiene que escribir
Lo interesante con ese proceso de escribir es que uno está obligado a pensar y a ver todas las contradicciones. Ahora, una vez que tenés ese documento, lo empiezas a compartir, iterar. Bueno, este press release que les estoy contando es una de estas narrativas. Es uno de estos documentos donde uno escribe todo y lo empieza a iterar. La palabra iterar la estoy usando mucho y quiero ser claro a qué me refiero con esto. Termino de escribir el documento y lo comparto con mis compañeros, lo comparto con las áreas que van a estar vinculadas, lo comparto con algún posible cliente y veo si está alineado. Y construyo. Recién cuando esto está listo, ¿me pongo a programar? No, no todavía. Ahora lo que hago es, escribo las preguntas frecuentes. Escribir las preguntas frecuentes significa agarrar y decir, bueno, si el cliente, las preguntas del cliente, o sea, una vez más, me paro en el cliente y el cliente preguntaría, bueno, ¿y cuánto cuesta? ¿Y cómo lo contrato? ¿Y cómo lo tengo? ¿Y cómo funciona? Y que las preguntas se van volviendo cada vez más difíciles. Cuando más difícil es mejor. Y después hago las mismas preguntas internas. ¿Quién lo va a manejar? ¿Cómo lo va a manejar? ¿Cuáles van a ser los costos? Y todo eso se construye y se pone junto. Y ahí se empieza a tomar la decisión. ¿Me pongo a programar? No todavía. Ahora hacemos los visuales. Ahora agarramos y definimos, dibujamos exactamente cómo se va a ver esto. La pantallita, el detalle y el manual de usuario. Este proceso una vez iterativo, donde recorremos toda la secuencia. O sea, empezamos desde, como les decía, el comunicado de prensa, de vuelta a las preguntas frecuentes y de vuelta a estos documentos. Cuando los terminamos todos, ahora sí que estamos dispuestos a tomar una decisión. Ahora, cuando tenemos que tomar la decisión, una de las cosas que empiezan a pensar es, bueno, ¿sobre qué arquitectura lo voy a montar? Y ahora les quiero contar un poco una anécdota y un poco un aprendizaje de la evolución de Amazon y cómo llegó a tener y a trabajar como trabaja. Resulta que Amazon, con toda esta visión, muchas veces se encontró que quería lanzar nuevos productos y se encontraba que muchos de sus ingenieros e ingenieras estaban muchísimas horas, aproximadamente el 70% del tiempo, estaban levantando un servidor nuevo, poniendo el sistema operativo, la seguridad, armando la red. Y dijeron, che, ¿por qué no empezamos a armar cajitas? Servicios separados, cada mercado. Ya ven la visión Amazon de un gran retailer. Agarrar y decir, yo quiero poder agarrar esa cajita y ponerla, inmediatamente poder programar arriba de eso. Las cajas cerradas donde a mí no me importa lo que hay adentro. ¿Está bien? Entonces, mientras estaba ese servicio, dijeron, bueno, empecemos a usar. Y a la vez nos dimos cuenta de un problema masivo que teníamos. Amazon.com era un gran monolito. Para los que no son nerds, les cuento lo que es un monolito. Un monolito es cuando el software está todo hecho un gran aparato, digamos, toda una cosa intercomunicada, en donde si yo quiero hacer una modificación acá, lo que termina pasando es que lo puedo romper allá. Entonces lo que dijimos es, no, vamos a romper todo esto en microservicios. O sea, en servicios muy chiquititos. Todos lo que se llama vinculados, pero de una forma no fuerte, de tal forma que todos los servicios, los miles de servicios chiquititos componen el todo. Ahora, esos servicios chiquititos, una vez más, terminaban arriba de estos servidores que les contaba que terminan siendo cajitas negras. Esas cajitas negras las íbamos automatizando y a la medida que iba pasando el tiempo, íbamos generando, bueno, almacenamiento, bueno, procesamiento, bueno, inteligencia artificial para recomendaciones, íbamos generando todo este sistema y lo íbamos transformando en un sistema de autoservicio. Este sistema de autoservicio lo empezamos a ofrecer a nuestros partners. Una API, un sistema donde la gente se conectaba y podía vender, y a la vez empezaban a agarrar y montar sus sistemas arriba de todo esto. Esto empezó a crecer y se transformó en Amazon Web Services. No pretendo que lean todo eso. Cada una de esas cajitas es un conjunto de cajas negras que fueron evolucionando. Todas estas permitieron que todo Amazon.com siga evolucionando, que también Amazon Go, este supermercado donde uno va y compra y no necesita y pasa por la caja sin pagar. Lo mismo, cada una de estas soluciones terminaron montadas sobre una de estas cajitas. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que antes hablaba del proceso de la RFQ y todo eso? Bueno, una vez que lo terminamos de escribir, algo que empieza a suceder acá, que uno quiere iterar muy rápido, bueno, ahora la iteración es con el producto ya hecho. Lo que yo quiero es lanzar el producto y empezar a modificarlo, entender lo que es el cliente y modificarlo. Esa insistencia, esa iteración hace que cada vez entienda más lo que el cliente necesita. Y con estas cajitas lo puedo hacer mucho más rápido. Para darse una idea, como les decía, así como termina Alexa utilizando todo esto, también Netflix termina usando todo esto. Mercado Libre, Airbnb, fintechs como Money, Voilà, todos ellos terminan utilizando mucho esta infraestructura justamente porque les da muchísima velocidad. Lo interesante, y esto lo dicen Forbes y el Harvard Business Review, es que esto fue mucho más allá, este impacto fue mucho más allá de la velocidad, sino que cambió todo el landscape, toda la estructura de lo que era el ecosistema emprendedor. Porque ahora era mucho más rápido, era mucho más fácil financiar, era mucho más fácil ayudar a las startups y las startups pueden ser más rápidas. O sea que, de alguna forma, Amazon había hecho un impacto masivo y había dado
herramientas a las startups para crecer más rápido. Nosotros a partir de ahí armamos una estructura global en la cual somos emprendedores, dedicados a ayudar a emprendedores, y donde tenemos programas como Activate, que es un programa a través del cual les damos créditos a veces suena un préstamo en castellano, les regalamos tecnología en la nube para que empiecen, porque sabemos que es uno de los momentos más difíciles. Los ayudamos a través, en toda Latinoamérica, con gente que los vincula, y todo esto es parte de cómo nosotros impactamos y los vinculamos a todo esto. Sigo. Entonces, está bien. Ahora, todo esto es muy lindo. Ahora, ¿cómo hago para que esto quede en la cultura de la gente? ¿Cómo hago para que quede naturalizado en cada una de las personas de la organización? Bueno, nosotros todas las decisiones las tomamos con 14 principios de liderazgo. Hoy son 14, quizás cambian. Son esos 14 fundamentos que hacen que tomemos las decisiones. Ahora lo interesante, así como antes les conté lo interesante de las narrativas, otra cosa que me pareció fascinante es que estos 14 principios se usan todo el rato. Es el lenguaje común. Puedo estar teniendo una conversación con una persona de China, de Tailandia, de Estados Unidos o de México, y todo el rato utilizamos en inglés, por ejemplo, la obsesión por el cliente. Si yo quiero felicitar a alguien del equipo, le puedo decir, estoy muy contento con tu obsesión por el cliente, o tu sesgo por la acción, o porque pensaste en grande, o porque te preocupaste por entregar resultados, o porque insististe en los más grandes estándares, los más altos estándares. Las narrativas, de hecho, cuando nosotros nos sentamos a discutir este documento que les contaba, cuando lo discutimos, parte de la discusión se utiliza a partir de estos principios. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para mantener y proteger esa cultura? Lo que hacemos es que nosotros contratamos gente de todos los tipos, de todas las diversidades. Vemos que con habilidades, antecedentes de todo tipo. Ahora, tienen un hilo en común. Todos ellos comparten los principios de liderazgo. Ahora, ¿cómo es la organización para todo esto? Bueno, me gustan las cartas a los accionistas. Esta es una carta a los accionistas de 2016 y los voy a leer literalmente, me voy a acercar a la máquina para leerlo porque me parece espectacular lo que escribió. Dice, creo que somos el mejor lugar, lo escribió de Jeff Bezos, ¿no? Creo que somos el mejor lugar del mundo para fallar. Tenemos mucha práctica. El fracaso y la inversión y la invención son gemelos inseparables. Es interesante porque está hablando de que necesariamente para poder innovar uno tiene que fracasar. Entonces acá introducimos un concepto que también se utiliza todo el rato. Están las puertas de una vía y las puertas de dos vías. Las puertas de una vía es cuando yo genero un cambio, el cual una vez que lo hice, ya no hay vuelta para atrás. Y lo de dos vías es cuando hago un cambio, puedo dar el paso, pruebo, me fijo, si funciona sigo, y si no doy para atrás y vuelvo. Entonces, acá lo que estamos haciendo es minimizar una vez más el costo del fracaso. Lo que estamos haciendo es que yo pueda, cuando decido, como al principio se acuerdan que les hablaba de tomar decisiones en el 70% cuando son reversibles, cuando son una decisión de dos puertas, lo que hago es tomo la decisión y pruebo, veo qué pasa, si funciona me quedo y si no lo modifico. Una vez más, con los building blocks que le contaba de Amazon Web Services, lo que podemos hacer justamente es iterar y hacer eso muy rápido. Otra cosa que consideramos clave son los equipos de a dos pizzas. Es gracioso el término. Lo que quiere decir esto es todo problema que queremos enfrentar, lo tenemos que enfrentar con equipos suficientemente chicos como para que puedan comer con dos pizzas. No porque nos queremos ahorrar pizza, sino que lo que queremos estar seguros es que el equipo sea menos de 10 personas, máximo 10 personas. ¿Esto por qué? Porque los equipos lo que tienen es que tienen que ser autodirigidos, autónomos y estar impulsando la innovación. Entonces, cuando uno va cortando estos problemas que les contaba de doble dirección, bueno, se lo da a un equipo que entero tienen que estar pensando, desde el problema entero del cliente hasta que esté construido a la atención y que estén iterando en ese problema específico, pero que sean menos de 10, de tal forma de no tener latencias y todo ese tipo de problemas. Entonces, volviendo y empezando a cerrar. La innovación es un producto, es una fórmula entre la organización y la cultura que se aceleran con los mecanismos de la cultura. Si ustedes se ponen a pensar en todas estas distintas innovaciones, por ejemplo, cuando Amazon se metió en la investigación con drones, no estaba pensando en los drones per se. Todo esto empezó con una narrativa de alguien sentado, mirando y diciendo, ¿cómo hacemos para entregar dentro de los 30 minutos que los que nos están pidiendo? Cuando Amazon Go nació, que es esto que les contaba de este supermercado donde uno entra, agarra las cosas y se va, eso nació porque la narrativa decía,
Los clientes no quieren hacer cola. ¿Cómo lo resolvemos? Eco nació cuando se hacían estudios y se veía que la gente naturalmente quería hablar con los dispositivos para determinadas cosas, como escuchar música, y la queríamos mejorar. Entonces, si quiero que se queden con un mensaje de toda la charla de hoy, es siempre que piensen profundamente la necesidad del cliente y hagan todo por ellos, estoy seguro que lo van a hacer bien. Muchas gracias. Como cierre, solamente quiero hacer un comentario una vez más. Me queda claro que esto es una visión, hay muchas formas de innovar. Esta es la nuestra y me pareció que les podía servir.